Resolución de conflictos. Cuando hablamos de conflicto, la palabra nos motiva a pensar. ¿De qué tipo de conflicto estamos hablando? En el contexto guatemalteco podríamos pensar que hablamos del conflicto armado interno, conflicto entre clases, conflicto de tierras, conflicto de intereses, conflicto por los recursos naturales. En general, conflicto de las relaciones sociales y sus vínculos hacia lo económico, político y cultural. Entonces definamos conflicto. Conflicto es cuando dos o más personas o grupos no están de acuerdo con lo que una u otra dijeron, decidieron o hicieron. Es decir, que poseen opiniones distintas unas de la otra. Es cuando las necesidades y los intereses se contraponen o son contrarios. La resolución de conflictos es una forma en que nosotros, acá se dan varias cosas, ¿verdad? Hay conflictos ya no individuales, sino que ya son como colectivos, y eso se da más dentro de la situación de las tierras. Hace un momento en la mañana atendía a un grupito de campesinos que hace un año empezamos a conocer la problemática de ellos, ¿verdad? Esos son problemas a largo o mediano plazo en los que se empiezan a tramitar, ya que y esto surgen dentro de las propias comunidades por límites, porque no se tienen bien delimitada los mojones de sus propiedades, y en el Ixcán en general falta todavía una mayor certeza jurídica de sus propiedades. Eso es el problema que nosotros consideramos. Nosotros estábamos haciendo un sondeo de los conflictos de tierra, que son un aproximado de 30 conflictos, pero así que pueden, si no se les da un tratamiento adecuado, esto puede generar una mayor confrontación dentro de la propia comunidad. Ahora también en la problemática de tierra, a veces si se considera y si se puede dar, también se da la mediación. Por ejemplo, en los linchamientos a veces optamos por la mediación, pero a veces no nos funciona porque hay otros elementos que se manejan, ¿verdad? Los intereses del poder local o los intereses directamente particulares de las personas, porque la resolución de conflictos se puede dar entre dos personas, llegan a acuerdos, hay resolución de conflicto dado, pero si hay más de dos personas es un poquito difícil. El conflicto armado ha dejado secuelas que hoy en día generan una diversidad de problemas, ya que el tejido social fue roto. Poco a poco, otra vez, los guatemaltecos hemos ido reconstruyendo este tejido social, pero este proceso no escapa al conflicto, ya que los actores del pasado aún continúan sentados en el poder y los acuerdos de paz se han quedado en el abandono. Existen otra cuestión de problemas, pero ya son más de tipo ideológicos o políticos, intereses. Usted sabe de que el Ixcán fue un área donde se vivió la guerra, donde uno puede decir, acá uno habla y le dicen a uno, yo fui expac, y el otro estuvo en la población en resistencia, uno fue combatiente de la guerrilla y el otro fue soldado. Y esto es otro de los problemas que existen, que cada quien defiende. Viven juntos, viven en su misma comunidad, pero todavía cuando uno platica con ellos todavía resaltan las cuestiones ideológicas y políticas, que todavía yo creo que esto va a perdurar por mucho tiempo, pero no hay una política realmente de Estado encargada de ir como haciéndole conciencia, pues, de que estamos viviendo en otros momentos en el que debemos de unificarnos. Claro que cada quien puede pensar diferente,
pero todos debemos enfocar nuestro esfuerzo al desarrollo mismo de nuestra comunidad. Hay que comprender que propiamente el conflicto no es malo ni es bueno, sino es una suma de problemas que hay que darle solución. Para solucionar un conflicto no se puede jalar unos contra otros, ni tampoco jalar solo unos cuantos. Mejor hay que dejar atrás el divisionismo, la apatía, el favoritismo, el egoísmo y enfrentar el problema todos juntos. Para solucionar los conflictos hay que pensar en varios aspectos para la toma de decisiones favorables a la comunidad. Uno, definir el problema y pensar los hechos que dieron origen a él. 2. Tratar de conseguir toda la información del caso en cuestión. Para esto hoy existe la Ley de Acceso a la Información Pública. 3. Vincularlo a sucesos internos o externos que afecten la vida de la comunidad. 4. Confrontar a la parte agresora para conocer cuáles son sus demandas. 5. Dar a conocer toda la información recabada a la comunidad. 6. Pedir consejo a personas o instituciones de confianza. 7. Tomar decisiones conjuntas y nada a espaldas de la comunidad. 8. Hacer llegar las solicitudes y las decisiones comunitarias directamente a los actores involucrados en dicha problemática sin intermediarios. 9. Darle seguimiento al caso y no dejar que éste caiga. 10. Realizar asambleas comunitarias para informar constantemente a la comunidad. Se ha marcado mucho, que se han dado muchos conflictos por la pequeña cuota de poder, pequeña cuota de poder que tienen los alcaldes comunitarios, ¿verdad? Por la misma lentitud de la administración de justicia, que ellos creen que están haciendo lo correcto, ¿verdad? Entonces muchos creen que con esa poca cuota de poder ellos pueden hacer y deshacer en la comunidad, respetando ellos mismos a su propia gente, y no es así. Entonces el llamado es de que ellos tomen conciencia del papel que ellos deben de cumplir en la comunidad para evitarse ellos mismos un conflicto mayor, ¿verdad? Porque el conflicto nace de un problemita así pequeño, pero si no lo sabemos abordar, lo hacemos más grande y a veces ahí sí que el control se pierde. Hoy en día vemos cómo han incrementado los conflictos generados por las empresas transnacionales que tratan de asentarse en nuestro país para explotar los recursos naturales, evadiendo un cúmulo de responsabilidades sociales, económicas y medioambientales. Por ejemplo, ahí por el año 2006, una empresa hidroeléctrica se instaló sobre el río Shakbal. Se ubicó en el corazón de la región Ixil sin informar a los habitantes acerca del proyecto. Ocupó territorio, tapó el río y encima no consultó a las comunidades afectadas por dicho proyecto. Precisamente allí estaríamos hablando de la provocación de un conflicto por los recursos naturales, porque las comunidades no fueron informadas, y mucho menos consultadas por la empresa ni por las instancias gubernamentales respectivas sobre la construcción del proyecto. Porque este tipo de proyectos irrespetan el derecho de los pueblos a la protección y la administración local de sus recursos naturales, tierra y territorio en donde viven, como le indica el Código 169 de la OIT. Porque estas empresas no se hacen responsables por los daños ecológicos que generan estos megaproyectos, ya que al tapar el río o abrirle un hoyo a la montaña, los daños que ocasionan son irreparables y perduran por décadas. Encima de todo esto,
Las consultas populares que realizan las comunidades, amparándose en la Constitución Política de la República de Guatemala y el Código Municipal, no es reconocida por los gobiernos como un ejercicio cívico del mandato popular y es desconocida por las autoridades. Este ejemplo evidencia que el conflicto está sembrado, ya que no se respetó la decisión de las comunidades afectadas por dichos proyectos ni se les tomó en cuenta. Yo creo que esto abarca también a toda la comunidad y dentro de ellas las mujeres. Y ejemplo de esto fue un caso que conocimos acá en contra del proyecto de la palma africana, de una comunidad acá cercana, donde la persona que empezó a mover eso fue una mujer, una ancianita, tal vez de unos 70 años, señora, y se paró y dijo de que no solamente vulneraban sus derechos como mujeres, sino que ahí era algo que no se valoraba, que estas tierras no solamente han significado sacrificios, sino que la vida de muchas personas que murieron para mantener sus tierras. Lo dijo en su idioma materno, ¿verdad? En quechí. Y eso como que realmente conmueve cuando uno se da cuenta de decir ese sentir que tiene esa gente cuando vienen estos megaproyectos sin tomar en cuenta realmente el sentir de esa población. Y eso fue lo que permitió que esa comunidad pudiera defender y no permitir a que Palma Africana entrara a su comunidad. Este ejemplo evidencia que el conflicto ya existe, al no respetarse la decisión de las comunidades afectadas por dichos proyectos. Está claro el descontento de los comunitarios, ya que su opinión no se toma en cuenta para la planificación de su propio desarrollo. Además, los grandes medios de comunicación criminalizan al pueblo organizado. Según UDFEGUA, en el año 2009 se reportaron 353 casos de agresiones a los defensores de los derechos humanos y solo en San Marcos ya han asesinado a 14 líderes comunitarios por defender el medio ambiente. Bueno, hay muchas situaciones en las cuales suponemos que será por la falta de la administración de justicia, que nuestra administración de justicia es lenta. A veces las personas no entienden cómo se lleva todo un proceso y exigen que la justicia se dé. Pero puede ser que para que se aplique bien la justicia tiene que haber participación también de las personas denunciantes, porque las personas creen, yo ya lo denuncié y allá que hagan justicia. Y no es así, pues. Hay que también colaborar para que la administración de justicia se dé. A todo esto concluimos que nuestros esfuerzos para solucionar los conflictos deben ser más, mejores y mayores. Necesitamos ser sujetos de derecho, personas, mujeres, hombres, niños, niñas, ancianas y ancianos, apropiados de sus derechos para exigirle al Estado que fortalezca el sistema de justicia en su totalidad. Solo la información nos da elementos para poder comprender un conflicto y toda la gama de problemáticas que existe dentro de él. La información nos hace libres porque conocemos, comprendemos, analizamos, consultamos, decidimos y accionamos en base a esta. La información nos da valor para enfrentar a las autoridades. La información nos quita el velo de los ojos y así comprender que la búsqueda de la justicia no es de la noche a la mañana. La justicia es la única que va a quitarle el manto de la impunidad que cubre nuestro país.